Ya ayer habíamos dado lo que es la radiografía de tórax normal y ahora vamos a ver lo que son los patrones radiológicos para describir, para poder describir las imágenes. No sé si ya se está viendo las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver lo que son los patrones radiológicos, ¿no? En cuanto a descripción de la placa de tórax, en cuanto a los patrones radiológicos. Vamos a ver los patrones radiológicos, ¿no? Que van a afectar al parénquima pulmonar como tal, otro a la vía aérea y otros a la pleura. Bien, los patrones radiológicos que afectan al parénquima pulmonar como tal, vamos a tener el patrón radiológico llamado patrón alveolar, también llamado patrón acinar, ¿no? Su nombre ya dice, pues básicamente la afectación se va a ocurrir en los alveolos, ¿no? Los alveolos como tal van a ser afectados en el patrón alveolar. ¿Sí? En este patrón radiológico, pues los alveolos se van a llenar de líquido en su interior. Ahí está justamente el esquemita, ¿no? Donde pues como que se ve, como que se magnifica o se amplifica un segmento del parénquima del pulmón, ¿no? Donde se ven los alveolos y los bronquiolos respiratorios, y después se magnifica eso y se ve los alveolos en sí como tal, los sacos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Entonces, cuando X patología, cualquiera sea la patología que haga que el alveolo se llene de líquido en su interior, o sea, estos alveolos van a tener líquido en su interior, pues se va a dar el patrón alveolar o también llamado patrón acinar. ¿Por qué acinar? Pues porque lo que se está afectando es el acino respiratorio, ¿no? Y el ácido respiratorio que forma parte del parénquima, pues son los sacos alveolares, ¿no? Que ven ahí, con los bronquiolos respiratorios y pues asemejan a un racimo de uvas, ¿no? Más o menos. Entonces, por eso también se llama patrón alveolar o patrón acinar. Entonces, los alveolos de los pulmones se llenan de líquido en su interior, que puede ser exudado, trasudado o sangre, ¿no? Enfermedad, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Uno dice exudado, trasudado de sangre, pero uno puede decir qué causas. Como exudado, pues tenemos la principal causa y la más frecuente, la neumonía adquirida en la comunidad por germen típico, te produce un exudado, ¿verdad? Hace la infección en el alveolo, hace que haya inflamación y que exude. Una causa que produzca trasudado, obviamente, y hace que pueda llenarse el alveolo de líquido, pues tenemos la insuficiencia cardíaca descompensada y más propiamente dicho, una complicación de la insuficiencia cardíaca que es el edema agudo de pulmón, de origen cardiogénico. Hay un desequilibrio en la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Más aumenta la hidrostática, por ende hace que salga líquido y es un trasudado. Y sangre también, ¿no? La sangre a nivel también de los alveolos, digo, la sangre también va a llenar los alveolos y también da un patrón alveolar o acinar, ¿no? La sangre que puede ser de origen infeccioso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una infección viral como el hantavirus, una infección, digo, una causa no infecciosa, por ejemplo, puede ser una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso que produce capilaritis y por ende sangran los capilares y los alveolos se llenan de líquido. Entonces, fíjense, cualquier patología que va a hacer que el alveolo se llene de líquido en su interior va a dar el patrón alveolar o patrón acinar, y ese líquido que está dentro del alveolo puede ser un exudado, puede ser un trasudado o puede ser sangre. Radiológicamente, este patrón alveolar o acinar, pues se va a dar de que va a haber un aumento en la densidad, ¿no? Va a haber un aumento en la densidad a nivel de los campos pulmonares, más o menos teniendo una densidad radiológica radioopaca, ¿no? Porque fíjense, normalmente los pulmones son radiolucentes, no son radiotransparentes, son negritos, debido a que los alveolos contienen aire, ¿no? Es lógico. Pero en esta radiografía, si se fijan como ejemplo, pues la parte esta que corresponde al
campo pulmonar medio y al campo pulmonar superior del pulmón derecho, pues ya hay unas imágenes más o menos radiopacas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es de que esta parte del pulmón, tanto la parte central y la superior, pues los alvéolos se están llenando de líquido, por ende ya cambia la densidad radiológica del pulmón, que es radiolucente, a una densidad donde va a aumentar la misma y va a ser más o menos radio opaca, ¿no? Más o menos radio opaca, con tendencia a la coalescencia o a la confluencia, ¿no? Tiende más o menos a quererse juntar o agrandar ese infiltrado, de límites algodonosos, mal definidos, que puede verse dentro de este infiltrado broncograma aéreo o alveolograma aéreo. Puede verse, ¿no? No siempre está presente. Al decir broncograma aéreo, ya hemos visto ya, ¿no? El signo fundamental, uno de ellos que es el broncograma, o puede verse el alveolograma. Si ustedes se fijan, en este pulmón que está afectado, no todo es blanquito, ¿no? Hay zonas blancas, hay unas zonas grises, ¿no? Les hablo así con ese término, ¿no? Sino tendría que decir hay zonas más o menos radiopacas, ¿no? Que no son uniformes, ¿no? Es un infiltrado más o menos heterogéneo. Entonces, si ustedes se fijan, esas zonas blancas, pues son donde los alvéolos están afectados, que ya tienen el líquido en su interior, y hay otras zonas grises o negras afectadas, ¿no? Entonces, ese es el alveolograma aéreo, alvéolos que todavía no están afectados, ¿no? Y por eso, pues más o menos conservan su densidad radiológica en esa parte del pulmón, que es más o menos radiolucente, ¿verdad? Entonces, ese es el patrón alveolar o patrón acinar, ¿no? De esas características, que puede ser localizado, ¿no? Como afecta ahí gran parte del pulmón derecho, sobre todo su campo medio y su campo superior. Puede ser difuso, como en esta, donde el infiltrado es como que sale del hilo en forma como si fuesen los rayos, ¿no? En forma radial, digamos, ¿ven? Va haciendo en forma difusa, ¿no? No es una forma localizada. Entonces, el patrón alveolar o acinar, básicamente, es el alveolo se llena de líquido. Y obviamente en la radiografía de tórax va a cambiar la densidad radiológica del pulmón, que es radiolúcido, pues las zonas o lugares donde los alvéolos estén ya afectados por se llenan de líquido, pues ya va a cambiar su densidad, ¿no? Va a haber un aumento en la densidad y más o menos lleva una densidad de tipo más o menos radiopaca, ¿no? En la cual puede verse o no puede verse, o puede estar presente o no estar presente, como quieran entender, el broncograma aéreo o el alveolograma aéreo. Y aparte de ese patrón, son bordes mal definidos, no es un borde bien nítido, ¿no? De tipo algodonoso, ¿no? Que tiende a confluir, tiende a coalescer, ¿no? Esos infiltrados pues tienden a quererse juntar, digamos, ¿no? A confluir, a coalescer. Esa es la característica del patrón alveolar o patrón acinar. Aquí hay unos ejemplos radiográficos, imágenes en alas de mariposa, ¿no? Donde el infiltrado, ¿no? O ese aumento en la densidad radiológica, fíjense, y va yéndose hacia la periferia, ¿no? Y ahí va dibujando esta imagen radiopaca, que no es homogénea, porque hay zonas, fíjense, grises y hay zonas negras, que son los alvéolos, que todavía no están enfermos, es eso, el alveolograma, ¿no? Y da esta imagen en alas de mariposa, ¿no? Que puede verse en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico o también puede verse muchas veces en la neumonía por neumocitis carina del paciente HIV. Aquí otro ejemplo de otro patrón alveolar, ahí se ve, ¿no? El infiltrado de tipo alveolar que afecta, ¿no? Gran parte del campo medio derecho y una parte del izquierdo. Digo, una parte del infiltrado. ¿No? Todo este es el patrón alveolar, ¿no? Toda esa imagen, más o menos radiopaca, ¿no? Es heterogénea, ¿no? Al decir homogéneo, tiene que ser todo blanquito. Sin embargo, aquí es heterogéneo, hay zonas más blancas y otras zonas más grises, ¿verdad? De igual forma, otro ejemplo de una radiopatrón alveolar que es bilateral. Si ustedes se fijan, afecta ahí el pulmón derecho, más que todo en la base, lo mismo el pulmón izquierdo,
Es un infiltrado bilateral que afecta tanto al derecho como al izquierdo, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Ese patrón alveolar, algo así, no bien definido, algo con los bordes irregulares, mal definido, tipo algodonoso. Aquí tenemos otro ejemplo de un patrón alveolar. En este caso está afectando todo el lóbulo superior derecho. Todo el lóbulo superior derecho está afectado con un proceso neumónico. Si uno ve si uno clasifica la neumonía basándose en las radiografías, sería que es una neumonía lobar. ¿Por qué lobar? Porque afecta todo el lóbulo superior derecho. Fíjense, esta es la cisura menor, ¿no? Horizontal que separa al lóbulo superior del lóbulo medio, ¿no? Y fíjense que todo el lóbulo derecho está afectado, ¿no? Con una imagen radiopaca casi homogénea, porque aquí algo en el vértice parece que no está afectado. Y si se fijan más, lo que es lo más importante, dentro de toda esa imagen radiopaca, ¿no? O fíjense, de toda esa imagen blanca que está afectando el lóbulo del pulmón derecho, se ve, ahí dentro de eso, vean, se ve ahí las imágenes compatibles con broncograma aéreo. ¿No? Ahí se ve las imágenes compatibles con broncograma aéreo. Fíjense, esas imágenes radiolucentes, como estuviesen dibujando las ramas de un árbol, ¿no? Así son las ramas bronquiales, ¿no? Entonces, fíjense, ahí se ve el broncograma aéreo. Un signo fundamental, hemos dicho, ¿no? Ayer, cuando dos estructuras que contienen o son de densidades radiológicas diferentes, pues va a ser de que una de las densidades se pueda ver o dibujar o marcar su borde. En este caso, pues principalmente se marca la densidad radiológica de aire, ¿no? Entonces, como el bronquio todavía está haciendo o está permitiendo el pasaje de aire, pues ahí tienen la densidad radiológica del aire dentro de los bronquios, pues se va a dibujar o se va a marcar sus bordes, debido a que va a contrastar con la densidad radiológica diferente, ¿no? Diferente al aire, va a tener la densidad radiológica líquida, ¿no? Debido a los alveolos que están siendo llenos de líquido en todo el lóbulo superior derecho. Entonces, por eso, debido a ese contraste diferente de la densidad líquida, si quieren poner que es lo blanco, y la densidad lúcida, o sea, lúcida, que es el aire dentro de los bronquios, pues esa diferencia va a hacer de que los bronquios puedan verse y dibujar sus contornos y sus bordes, y de esa forma darse el broncograma que estos pacientes, si uno le ausculta, semiológicamente tubárico, porque los bronquios que se están pudiendo visualizar en la radiografía de tórax al dibujar sus bordes o externos, entonces te está hablando de que ese bronquio está permeable. Si está permeable, te permite el pasaje de aire y por tanto semiológicamente se ausculta como si estuviese soplando por un tubo, pues se llama soplo, ¿no? Pues se llama soplo, ¿qué se llama? Soplo, aquí les voy a decir. Ese soplo tubárico, ¿ves? Me estaba hablando de mi mente. Soplo tubárico, muy bien. Estaba con un pequeño, con una laguna mental. Entonces, soplo tubárico, ¿no? Porque se asemeja al soplar por un tubo. Cuando pasa el aire por esos bronquios permeables, el paciente inspira y expira, y el pasaje de aire va a ser como si estuviese soplando por un tubo, ¿no? Entonces, es seguro que tendría que encontrarse aquel que tiene broncograma aéreo, el famoso soplo tubárico. Bien, otro ejemplo hace del pulmón derecho, ¿no? La base del pulmón derecho. No es desame, porque el desame, vamos a ver más adelante, que habitualmente el desame es una imagen radiopaca homogénea, igualita, digamos, ¿no? Pero que va a velar o borrar los ángulos. Si bien aquí no está completo el ángulo, entonces se ve de que por lo menos aquí no está velando, no está borrando el ángulo, sino es un patrón de tipo alveolar, ¿no? En esta parte los alveolos se han llenado de líquido y entonces te da este aumento en la densidad, ¿no? Una densidad radiológica más o menos radiopaca de bordes mal definidos de tipo alveolar, ante la misma imagen.
Entonces, vean, el patrón alveolar es cuando el alveolo se llena de líquido. Listo. Una de las patologías más frecuentes en la que pueden ver ese patrón es justamente NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Y si somos más específicos, por germen típico, como el neumococo u otro germen, pero la cosa es que no sean gérmenes atípicos, porque los gérmenes atípicos nos dan el otro patrón, ¿verdad? Nos dan el patrón de tipo intersticial. Entonces, como ese alveolo se llena del líquido, pues en la radiografía se ve una imagen más o menos blanca, ¿no? Una imagen radiopaca por la presencia del líquido en el interior de los alveolos de ese lugar. Entonces ya aumenta la densidad, pero una característica es que sus bordes no son bien nítidos, no son bien definidos, son de forma irregular, más o menos de tipo algodonoso se dice, y que dentro de ese infiltrado puede verse el patrón, puede verse el broncograma aéreo o el alveolograma aéreo, ¿sí? No está diciendo específicamente qué patología es, pero asociando con la clínica y viendo ese patrón ya te puede dar un diagnóstico, ¿no? Bien, les digo, lo más frecuente es la neumonía aquí en la comunidad. El otro patrón que afecta el parénquima es el patrón intersticial. Y el patrón intersticial, según pues las líneas o nódulos o las imágenes que va a verse en la radiografía de tórax cuando este intersticio se visualiza, pues nos da el patrón intersticial de tipo lineal, porque se va a ver unas líneas en la radiografía. El patrón intersticial de tipo reticular, porque las líneas van a más o menos formar como una especie de red. Luego tenemos el patrón intersticial de tipo nodular, porque en el intersticio van a ver como pequeños micronódulos, unos puntitos. Y la combinación de nódulos con red, el patrón retículo nodular, donde va a haber puntos y red, o sea, va a haber pequeños nódulos y una imagen similar a la red. Y por último, patrón reticular en panal de abejas o patrón reticular destructivo. ¿Por qué? ¿Por qué panal de abejas? Porque vamos a ver que el parénquima, la formación, la afectación, mejor dicho, de ese intersticio va a dar la formación de unas imágenes compatibles como si fueran las celdas, ¿no? Que se forman en un panal de abejas, ¿no? Entonces, en el parénquima tenemos otro patrón, radiológicamente hablando, el patrón intersticial, el cual se clasifica en intersticial lineal, intersticial reticular, intersticial nodular, intersticial retículo nodular e intersticial reticular o en panal de abejas, ¿no? Entonces, esos son los 5 patrones que puede clasificarse el patrón intersticial según la radiología. Porque alguien preguntaba, ¿verdad? Algo acerca de las líneas de Kerle, algo por el estilo. Las líneas de Kerle pues van a ser nada más que el intersticio se hace visible y esas líneas se van a presentar en un lugar determinado, ¿no? Si son en el ápice, en el centro o en la base y si tienen alguna dirección específica, ¿no? Si son horizontales, si son verticales. Entonces, al igual que la cavidad pleural, pues el intersticio está ahí, pero que no se ve. Para que el intersticio sea visible, pues ese intersticio tiene que aparecer engrosado. Y para que ese intersticio aparezca engrosado, también puede llenarse de líquido, puede tener un cuadro de inflamación o puede tener una fibrosis, ¿no? Entonces, el patrón intersticial pues va a ser cuando justamente el intersticio sea visible en la radiografía de tórax, que normalmente no es visible, no se ve. Y cuando se ve es porque ese intersticio está engrosado. Y si está engrosado, las causas más frecuentes son líquidos y fibrosis. O algún proceso de tipo infeccioso también, ¿no? Ya les pongo un ejemplo. Hablando del edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, pues tiene 2 fases. Vamos a ver más adelante cuando nos toque ver el tema como tal. Tiene 2 fases el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico radiológicamente. Una primera fase justamente es un patrón intersticial, donde el líquido primero afecta al intersticio. Y una segunda fase cuando ya va afectando más, pues ya el líquido pasa del intersticio a los alveolos, entonces hay un patrón alveolar. Entonces vean, el edema en la última fase ya tiene un patrón de tipo alveolar. Entonces ese líquido puede ser secundario también para que se engrose el intersticio por un proceso de una insuficiencia cardíaca que se puede complicar con un edema agudo de pulmón. También puede ser de que haya una inflamación de origen infecciosa, ¿no? Por ejemplo, si aparece un patrón de tipo nodular,
puede ser secundaria a una tuberculosis miliar, ¿no? Ya hemos visto, la tuberculosis miliar afecta justamente el intersticio y te da un patrón de tipo micronodulas, o algunos hongos también, ¿no? Si se acuerdan cuando hablamos del tema de histoplasmosis, hemos dicho que la histoplasmosis da un patrón de tipo intersticial de tipo micronodulas, ¿no? Y fibrosis también, ¿no? En fibrosis también. Por ejemplo, algunas enfermedades que originan fibrosis, que hay muchas enfermedades que originan fibrosis, pues en la fibrosis, ¿qué pasa? Pues se va a afectar el intersticio, donde el alveolo se va a engrosar y del capilar también, y produce que de esa forma se produzca la fibrosis pulmonar. Entonces, si al haber fibrosis se afecta se van a engrosar y por tanto es el patrón intersticial, ¿no? Es cuando el intersticio se hace visible debido a que se ha engrosado. Y cuando se ha engrosado, puede estar por presión de líquido en el interior, un proceso inflamatorio o algún tipo de infecciones o fibrosis. ¿Sí? En el patrón intersticial, como ven, el alveolo no está afectado en su interior. O sea, en sí como tal, el alveolo no se afecta en su interior. El alveolo no tiene ninguna alteración, sino la alteración es en el intersticio, que está formado por su membrana del alveolo y la pared capilar, por si acaso, ¿no? Y, pues, según las líneas que se van a ver en la radiografía de tórax, el patrón intersticial se clasifica en patrón intersticial lineal, reticular, nodular, retículo nodular o reticular o en panal de abejas o patrón destructivo. Entonces ahí está un patrón intersticial donde se ve ahí el patrón de tipo lineal, ¿no? Se ve más líneas de lo habitual. Yo siempre les digo esto para que entiendan, como que uno ve más trama vascular de lo normal, y esa trama vascular que uno está pensando que ve, esas líneas, pues es el patrón intersticial lineal. Una característica para reconocer es de que el patrón intersticial pues no tiende a la confluencia, no tanto las líneas con nódulos o red que se forman no tiende a juntarse. Si uno hace un seguimiento del intersticio, va a haber una línea que va a seguir su camino y no se va a dividir, no va a dar ramas, ni tampoco va a disminuir de calibre, ¿no? Como los vasos. ¿Ya? Los vasos hemos dicho que salen del hilo con un diámetro mayor, a medida que se van dirigiendo hacia la periferia, se van dividiendo y por ende van disminuyendo su calibre, ¿verdad? Entonces, cuando es el intersticio, pues esa línea sigue su trayecto solita, no se divide, no da ramas y su diámetro se mantiene el mismo, no va disminuyendo de diámetro. Entonces, ¿y por qué no tiende a la confluencia? El patrón retículo nodular, como ustedes ven, es una mezcla de nódulos que se ve ahí, pequeños micronódulos, ¿no? Y hay otras líneas que forman como una especie de red, ¿no? Que es evidente como que estuviese tejiéndose una especie de red. Entonces hay micronódulos, vean, hay varios micronódulos y hay una especie de red, por eso es retículo nodular. Y luego tenemos el nodular solamente, o si quieren llamarle micronodular también, donde hay pequeños puntitos, ¿no? Que están en el pulmón afectando en toda su extensión, ¿no? Entonces ese patrón nodular nosotros vamos a ver más en infecciones como tuberculosis miliar, por ejemplo, o algunas micosis como la histoplasmosis, ¿no? Entonces, en el patrón intersticial, lo que se afecta es el intersticio como tal, o sea, la pared del capilar y la membrana del alveolo, ambas o una de ellas puede estar afectada. Habitualmente son ambas. El alveolo como tal, en su interior, pues no está lleno de líquido, ¿no? Está nomás agarrando el aire, digamos, no está lleno de líquido. El alveolo en su interior no está afectado. Y según cómo se dibujan estas líneas en la radiografía, el patrón intersticial se clasifica en patrón intersticial lineal, reticular, nodular, retículo nodular y, por último, el patrón reticular en panal de abejas o patrón destructivo. Y una característica del patrón intersticial es que no tienden a la confluencia, no tanto las líneas como los nodos. Aquí un ejemplo, una radiografía, no es un patrón intersticial
de tipo micronodular, donde están pequeños puntitos afectando a ambos campos pulmonares y de vértice hasta base, ¿no? Capaz de una tuberculosis miliar, es lo más probable. Aquí otro ejemplo de otro patrón micronodular. Si usted se acerca un poco, muevan la cosa, van a ver que ese pulmón está tapizadito de puntitos, desde vértice hasta base, lo mismo que el otro pulmón, el pulmón izquierdo. Un patrón reticular. Y ahí están las líneas A, B y C de Kerley, ¿no? Que por ahí en insuficiencia cardíaca capaz ya han visto. Básicamente, pues, según la localización, ¿no? Donde se vea el intersticio que está lleno de líquido. En este caso, pues, si es líneas A de Kerley, más afecta y corresponde a la parte superior del pulmón. Las B de Kerley, que más está afectando a las bases. Y también hay la C de Kerley, que más es en el centro, ¿no? Entonces, el intersticio, al igual que la cavidad pleural, pues, como que está ahí, pero no se cuando se hace visible es porque ya está engrosado. Y si está engrosado es porque tiene un proceso inflamatorio, infeccioso, líquido o algo grave que es una fibrosis, ¿no? La fibrosis, lamentablemente, es la enfermedad típica para poder ver todos los patrones intersticiales. Por suerte, hasta el momento en nuestro medio creo que no tiene mucha incidencia, pero en otros países es muy alta la incidencia. Y lamentablemente, un tener fibrosis pues, es decirle que se va a morir, ¿no? Porque para la fibrosis no hay nada para hacer. Lo único que puede hacerse pues, es trasplantar. Y si bien hay un tratamiento que vamos a hablar también como fibrosis como tal, más adelante creo que es el último tema del programa, pues se puede hacer un tratamiento para poder mejorar, pero no para curar, ¿sí? Entonces vean, están las líneas A de Kerle, ¿no? Que están en el ápice, las B de Kerle más en la base y también tenemos la C de Kerle. Doctor, una preguntita. Ahí, sí. Leí que las líneas C de Kerley son muy raras y difíciles de encontrar y que las líneas B de Kerley eran las más comunes. ¿Eso por qué puede ser? Eso, eso es por lo siguiente. Las más frecuentes y las más típicas de encontrar son las A de Kerley, ¿no? Y las B de Kerley, ¿no? Ahí como están viendo, ¿no? En la parte superior más se ven las A de Kerley y el ápice. Y las B son más en la base. Más frecuente es encontrar eso. Pero aquí si uno se fija, esta por ahí, ¿no? Podría ser también una B, que es la base, o capaz también podría ser una, una C que estuviese en el centro. Pero como dices, lo más común es eso. ¿Por qué digamos, es más frecuente por ahí encontrar, más que las A, las B son más comunes? Porque acuérdense, ¿no? De que las bases son las mejor irrigadas, ¿verdad? Las bases son mejor irrigadas con respecto a los vértices. Los vértices son, ¿no? Mejor ventilados y mal irrigados, y las bases son mejor irrigadas y mal ventiladas. Si hablamos de que una de las enfermedades más frecuentes que donde se pueden ver las líneas de Kerley han debido hablar es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Aumenta la presión hidrostática. Entonces, como aumenta la presión hidrostática, ¿no? Y aparte, pues si hablamos de algo del tema como insuficiencia cardíaca, pues va a haber mayor congestión de sangre a nivel de los pulmones, digamos, ¿no? Porque al hablar de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la cavidad izquierda, ¿no? Si hablamos del lado izquierdo, aunque la insuficiencia cardíaca puede clasificarse en izquierda, derecha, bajo gasto, alto gasto, anterógrados, retrógrados y demás cosas. Y también la global, al decir global o congestiva, que están afectadas a ambos lados. Habitualmente eso de que se encuentre si solamente derecho o solo izquierdo es muy raro. Siempre va a estar afectado ambos, con predominio capaz, ya sea del izquierdo o derecho en los signos de sintomatología, pero la insuficiencia cardíaca habitualmente cuando uno ve ya es congestiva global afectada ambas cavidades, ¿no? Derecha o izquierdas. Entonces, si se afecta a la izquierda, pues digamos, no tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección muy baja, pues la sangre, ¿no? Vaya a repercutir y se va a ir a, como quien diría, no digo acumularse, pero voy a congestionar más a nivel pulmonar. Por tanto, hay que haber aumento de la presión hidrostática, ¿no?
Y donde es mucho que está mejor irrigada en las bases. Es por eso que se ve mucho más frecuentemente las líneas A de Kerley en las bases, porque están mayor irrigadas, ¿no? Y esto, según el mecanismo de la fisiopatología de la unidad cardíaca, pues se va a alterar ese equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. En sí, la causa de que haya líquido en insuficiencia cardíaca, haya los edemas en miembros inferiores, haya líquido acítico, bueno, etcétera, todo lo que hace que se tenga líquido, si quieren entenderla, y a nivel pulmonar lo que hace de que haya líquido en el intersticio es por aumento de la presión hidrostática. Entonces, pues es por eso de que es más frecuente las líneas A de Kerley a nivel de las bases. Pero en algún momento la insuficiencia cardíaca, para tratar de compensar eso, pues va a redistribuir el flujo, ¿no? No sé si hay un cardiología de distribución de flujo. O sea, ya se van a congestionar los vasos, digamos, de la parte basal del pulmón, pues va a llegar un momento donde esa sangre va a tener que ser redistribuida y por tanto, en la insuficiencia cardíaca se ve lo que se llama redistribución de flujo. O sea que se va a ver también buena irrigación o los vasos van a ser visibles mucho mejor también en los vértices, al igual que las bases. O sea, de que esa sangre va a tener que redistribuirse, ¿no? Entonces, en algún momento también en la insuficiencia cardíaca se ve lo que se llama redistribución de flujo. O sea que los vasos que se ven mejor en las bases, en la insuficiencia cardíaca se va a llegar a ver también mucho mejor a nivel de los campos superiores. Entonces, es por eso que las líneas de Kerley son más frecuentes en las bases. Y llegado un momento, pues también se van a ver a nivel de los ápices por la redistribución del flujo sanguíneo secundario a la falla cardíaca de cavidades izquierdas. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias por la aclaración. Entonces son las líneas A, B y C de Kerley. Y aquí hay un ejemplo para que comparen, ¿no? El pulmón con un patrón intersticial lineal y este es un pulmón normal, donde no hay ninguna alteración en el intersticio, ¿no? Si se fijan, pues ahí está el hilio, salen los vasos con un diámetro mayor, van yendo hacia la periferia, se van dividiendo, al dividirse disminuyen de calibre y así, ¿no? Tienen que llegar los vasos hasta 1 o 2 centímetros cerca de la pleura, tienen que ser visibles. Ya me he dicho que la parte vascular se ve mucho mejor en las bases con relación a los campos medios o los campos superiores. Y en este pulmón donde tiene el intersticio, pues se va a ver, ¿no? Esas líneas que no se van a dividir, que no van a disminuir de calibre, no van a confluir. Y si ustedes se fijan y comparan este sector más o menos con relación a este, como que aquí se ve más trama vascular de lo normal, pero ese exceso de trama vascular, hoy uno puede pensar, pues no es más que el intersticio que está siendo visible, porque hay líneas que no se dividen, que no disminuyen de diámetro. Entonces, pues ahí te das cuenta, ¿no? Y ves de que este es un patrón intersticial lineal y este es un pulmón normal. Incluso por ahí muchas veces van a escuchar a que algún médico o alguien dice, se ve aumento en la trama, te dice, ¿no? En la trama vascular. Y muchos, pues, al decirte eso, te están diciendo indirectamente como que puede ser un patrón de tipo intersticial, ¿no? Ya les dije de que lo más frecuente como patología como tal para ver todos los tipos del intersticio es la fibrosis pulmonar. Por suerte en nuestro medio es muy baja la incidencia, donde yo sé, pocos pacientes que he visto, por suerte digo, pero creo que tiene fibrosis pulmonar, pues les digo está condenado a que se va a morir, ¿no? Porque es irreversible la mayoría de las fibrosis pulmonares. Lo único que les pediría sería un trasplante de pulmón. Siempre y cuando también cuál sea la causa de la fibrosis, ¿no? O qué tipo de fibrosis hay. Pero bueno, entonces, ¿no? Y también les digo, muchos médicos, a veces ya egresados, ¿no? O de otra especialidad que no tienen que ver con la medicina interna, digamos, o con ramas anexas, pasan desapercibido el intersticio. Porque si han ido a darse cuenta, a veces, pues, ustedes más que en la formación, dicen, pues para mí es normal, dicen, ¿no? Y pues alguno que no está en el campo o en el medio de esta especialidad o algunas ramas relacionadas, pues pasa desapercibido, es normal, dice, ¿no? Pues porque a veces es muy sutil poder ver ese aumento del intersticio, que a veces no se da cuenta, ¿no?
Pero como les dije, tienen que ver de que las líneas del intersticio no se dividen, no dan ramas, no confluyen, no se juntan y el diámetro siempre mantiene el mismo. Hay otros ejemplos de otra radiografía de un patrón intersticial reticular. Aquí también ven, se ve un patrón intersticial de tipo micronodular, hay pequeños puntitos que están afectando desde el vértice a base del pulmón derecho, y el izquierdo también ya está empezando a afectarse, ¿no? Respetando un poco la parte superior. Ahí se ven pequeños puntitos que están tapizando, ¿no? Ambos campos pulmonares del predominio del lado derecho. Aquí hay un patrón también de tipo retículo nodular, porque hay unos pequeños puntitos que son los nódulos y una especie de red que está, que se ve en la radiografía de tórax. Y acá un patrón de tipo micronodular. Ya les digo, igual, ya les aclaro, las radiografías solamente en el patrón intersticial es como para sospechar, digamos, ¿no? Ya con esas imágenes vos tienes que sospechar de que sea un patrón intersticial. El mejor método para confirmar y evaluar mucho más fidedignamente el intersticio y ver qué alteración tiene es la tomografía de tórax de alta resolución. Cuando habíamos hablado del examen, ya hemos corregido que la tomografía de alta resolución es el estudio específico o gold estándar hoy en día para hacer diagnóstico de bronquiectasias, pues para evaluar muy bien el intersticio, ¿no? Que forma parte del parénquima pulmonar. De igual forma, la tomografía específica sí o sí a pedir es una tomografía de alta resolución. Entonces, todo paciente aquel que no estamos evaluando por un cuadro de fibrosis pulmonar, póngale como ejemplo a nivel el causante de este patrón intersticial, seguro que ese paciente va a tener tomografía de tórax de alta resolución, porque es ese método muy específico y muy sensible para evaluar estructuras bien pequeñas, diámetros de milímetro, que es una tomografía simple. Porque acuérdense que una tomografía simple lo que son de 8 o 10 milímetros, ya vamos a ver mañana. En cambio, la tomografía de alta resolución, los cortes son cada 1 milímetro, es más finito, ¿no? En una tomografía simple de 10 milímetros, que se hace un corte, póngale, pues en una tomografía de alta resolución, en ese corte que le hacen en la simple, pues en la de alta resolución haces 10 cortes, ¿no? Porque se hace 1 milímetro, cada 1 milímetro. Entonces, por eso, pues, la tomografía de alta resolución te permite evaluar muy bien el parénquima pulmonar, puede evaluar muy bien el intersticio, puede evaluar la parte vascular también, y también obviamente los bronquios en el caso de las bronquiectasias, ¿no? Entonces, pues todo paciente que estamos viendo o que sospechamos o que vemos por una posible fibrosis, seguro puede tener su tomografía de alta resolución, ¿sí? Por si acaso. O sea que las radiografías simplemente es por ahí en el tema del intersticio hacerte sospechar, y pues vas a tener que pedir sí o sí una tomografía en la cual vas a poder evaluar muy bien y ver las alteraciones a nivel del intersticio. Dentro del patrón intersticial vamos a ver el último patrón, que es el patrón destructivo o en panal de abejas, ¿no? Así en forma aparte. Este patrón destructivo o patrón reticular en panal de abejas, pues como su nombre indica, pues te va a dar unas imágenes similares a las celdas que forman parte del panal de abejas, ¿no? Esta parte del pulmón, digamos, está totalmente afectado, donde los alvéolos están siendo destruidos y están siendo reemplazados por un tejido cicatrizal, para que me entiendan, y es por eso de que se forman como unos tractos fibrosos, y al destruirse esa parte del parénquima pulmonar, van a dar unas imágenes como si fuesen las celdas de un panal de abejas, ¿no? Y básicamente, pues esta parte de donde está ese patrón destructivo en panal de abejas, pues no está funcionando normal, ¿no? Está totalmente alterada la difusión de los gases, o sea, no hay esa difusión de gas de oxígeno del alvéolo para adentro, y sobre todo, porque como pues los alvéolos han sido destruidos y han sido reemplazados por un tejido cicatrizal, pues obviamente ese pulmón no está ventilando en forma adecuada como corresponde, y seguro que ese paciente tiene hipoxemia. Fíjense en la radiografía cómo está siendo afectados ambos campos pulmonares, ¿no? Y se ve esa imagen así radiopaca. Básicamente, el pulmón está siendo reemplazado por un tejido cicatrizal, más o menos, para que me entiendan, ¿sí?
Entonces, bueno, esos son los dos patrones que afectan el parénquima pulmonar, uno que es el alveolar y otro el intersticial. Otro patrón, hablando radiológicamente, que también afecta el parénquima, son los nódulos y las masas, ¿no? Cuando uno habla de masas y nódulos en cualquier parte del cuerpo, pues uno lo que tiene que ver en nuestra mente como médicos es ver y decir, no será un tumor, ¿no? Eso es lógico de pensar y de razonar, ¿no? Cuando hablan de masas o nódulos, pues se está hablando de que puede ser un tumor, ¿no? Un cáncer. Las masas o los nódulos, ¿en qué se diferencian para decir, o mejor dicho, qué tomo en cuenta para decir que es una masa y qué tomo en cuenta para decir que es un nódulo? El tamaño. La definición clásica es de que masa es aquella imagen que mide mayor a 4 centímetros de diámetro en una radiografía de tórax. Todo lo que mida por debajo de 4 serán nódulos. Aunque algunos autores dicen que es mayor a 3, pero la definición bien clásica es mayor a 4 centímetros de diámetro, masa. Menor a 4 centímetros de diámetro, nódulos. Habitualmente las masas y los nódulos son lesiones redondeadas, no tienen forma redondeada o en forma ovalada. Una característica es que son imágenes radio-opacas, homogéneas, ¿no? Habitualmente homogéneas, ¿no? Van a tener, si vos ves en la placa una imagen redondeada, va a ser blanquito o gris, pero va a ser uniforme, ¿no? Más o menos así. Entonces, las masas o los nódulos son lesiones redondeadas o ovaladas de contornos casi bien definidos y una densidad radiológica más o menos radiopaca, o si quieren entenderla, una densidad radiológica similar a las partes blandas, ¿no? Porque un tumor o un nódulo en el pulmón, pues básicamente va a tener una estructura similar a una parte blanda, ¿no? Como si fuese similar al tejido celular subcutáneo, pónganle, ¿no? La grasa, o similar, pues, al músculo, o cosas, ¿no? Se dice similar a partes blandas, la densidad de las masas o los nódulos, ¿no? Que son más o menos radiopacas. Contornos bien definidos pueden ser lobulados o umbilicados, o muchas veces nódulos o masas pueden cavitarse o no, no pueden formar cavernas o no. En esta radiografía vamos a ver que hay un pulmón con múltiples nódulos, ¿no? Hay un nódulo, hay otro, 2, 3, aquí abajo hay otro, 4, entonces como que le sale su ombligo más chiquito, más digo chiquito, 5. Vamos al pulmón contralateral, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, muchos nódulos, ¿no? En la radiografía posterior anterior, y al igual que en la lateral, ¿no? Fíjense. Si hay alguna tomografía, seguro que va a haber mucho mejor y más nódulos que pueden estar pasando desapercibidos en la radiografía. Entonces, como les dije, si uno piensa en, cuando habla de masas o nódulos, en algo neoplásico, un cáncer, pues, ya les digo, no casi siempre, pero la mayoría de las veces, un alto porcentaje, los nódulos, pues te indica que son enfermedades, o que pueden ser, si no, mejor dicho, enfermedades neoplásticas o cáncer, digamos, que vengan de otro lado, no son propios del pulmón. O sea, ya serían llamadas metástasis, ¿no? Los nódulos casi siempre, ¿no? Que aparecen en el pulmón, pues ya son, es una enfermedad secundaria a una metástasis, que por ahí la paciente, si hablamos de mujer, tiene un cáncer de mama, ya ha viajado su cáncer hacia los pulmones y ha dado la formación de los nódulos en los pulmones, ¿no? Casi siempre. Aunque también muchas veces los nódulos, si les siguen en frecuencia, ¿qué puede ser causa de nódulos? Secuelas, ¿no? Por ejemplo, vean esta radiografía, ahí se ve un nódulo, dos nódulos, si se agranda la imagen, ahí sí se ve un nódulo, dos nódulos, y aquí parece tener otro. Este nódulo, si se fijan, tiene una densidad radiológica diferente a la otra, o sea, más blanco. Parece que este nódulo está calcificado, ¿no? Porque es más blanco que los otros. Entonces parece que este nódulo está calcificado. Y pues, y como les dije, muchas veces también los nódulos, más aún como se ve aquí en poca cantidad, ¿no? No en relación al otro que hay bastantes nódulos, eso también te puede apoyar a que puede ser una enfermedad maligna. Y cuando ves pocos nódulos, pues, te puede hacer pensar o apoyar de que puede ser una enfermedad no maligna, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una secuela. Aunque ustedes saben que en medicina nada es exacto, ¿no?
puede ser que veas un solo nódulo y lamentablemente puede ser el inicio de una enfermedad maligna, un cáncer, ¿no? Pero bueno, otras causas puede ser de que sean secundarias los nódulos a enfermedades previas que tiene el paciente. Por ejemplo, ese nódulo puede ser secundario que sea calcificado por ahí a la tuberculosis que ha tenido antes, ¿verdad? O alguna otra enfermedad también de origen infeccioso o de otra causa que le haya quedado como secuela la formación de estos nódulos. Entonces también los nódulos pueden ser muchas veces no malos, sino secuelas de enfermedades que ha tenido esa persona previamente, ¿no? Como en este caso. ¿Ven? Ahí se ve que está calcificado. Pero igual, no por eso yo me voy a confiar, ¿no? Yo igual como médico tengo que tratar de hacer más estudios complementarios, por más que sean pocos nódulos, y si es posible hacer una biopsia para llegar al diagnóstico, ¿no? Certero. Ahora, pero muchas veces el paciente ayuda, ¿no? El paciente te dice, doctorcito, si me hace una radiografía, va a fijarse que tengo unas manchitas en mi pulmón, lo tengo hace 20 años, ¿y de qué pues le dices? Yo tenía tuberculosis, o sea, ya antes el paciente está dando el dato de que tiene esos nódulos en el pulmón de hace mucho tiempo, ¿no? Por si acaso, ya te facilita eso. Ya sabes que es algo benigno y que no hay que hacerle nada porque ya está como 15 o 20 años con lo mismo y no pasa nada. Incluso algunos pacientes ya son bien ordenados y te traen sus radiografías de todo el tiempo que le han hecho. Miren, mis radiografías es la misma mancha que no aumenta de tamaño ni cambia, no pasa nada. Entonces puede ser una secuela también los nódulos de enfermedades previas que ha tenido ese paciente, como tuberculosis, alguna micosis, neumonía o alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, los nódulos, ¿no? Pueden ser también, como les dije, secundarios a alguna secuela de enfermedades previas. Luego, miren, aquí se dice con múltiples nódulos, ¿no? Eso no creo que sea una secuela de enfermedad previa benigna, debe ser un cáncer con metástasis. Mira, tiene 1, 2 nódulos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea, de que lo más probable es que estos nódulos que estamos viendo aquí en esta radiografía, pues sea secundarismo, se llama, ¿no? Que es secundario a metástasis. Que por ahí la persona ha tenido un cáncer en otra parte y ha viajado ya al pulmón e incluso a otras estructuras que ya está afectada. Luego las masas, fíjense que es una imagen más grande de diámetro, mayor a 4 centímetros. Los bordes también casi siempre bien definidos, una imagen homogénea, ¿no? O sea, que más o menos radiopaca, similar a partes blandas. Cuando hablamos de masas, nuevamente les vuelvo a decir, uno tiene que pensar que no puede ser un tumor, pero en este caso también casi siempre, no les digo el 100%, pues casi siempre las masas son tumores propios o originados en el propio pulmón, no es que hayan venido de otro lado, ¿sí? Aquí nuevamente ahí se ve toda la imagen que es una masa, ¿no? De bordes casi siempre bien definidos, una imagen más o menos radiopaca, similar densidad a las partes blandas, ¿no? Más o menos gris. Me olvidé en la radiografía antes mostrar cuando se ve hablar de evaluar el mediastino, fíjense, este mediastino está ensanchado. Si bien aquí parece el borde cardíaco derecho, pero fíjense aquí otro borde que sale. Entonces ha hecho que el mediastino sea de aquí hasta aquí, por tanto este mediastino ya se ha ensanchado por este borde que aparece ahí, ¿no? Fíjense, ven todos, ahí se ve un borde. Entonces, ¿qué puede ser que haga que de esta imagen se vea así ensanchado? Pues justo fíjense como que sale del hilio, capaz son ganglios secundarios a este tumor que ya se han afectado, se han infartado, han ido creciendo y han formado un conglomerado de ganglios que forman otra masa. Entonces, en este lado, para el cardíaco derecho, fíjense, hay también, ¿no? Una imagen radiopaca y por ende el mediastino está un poco ensanchado, ¿no? Parece que hay afectación ganglionar del tumor. Otro patrón radiológico, ya dejando atrás los nódulos o las masas, tenemos los quistes, ¿no? Los quistes, que el ejemplo más frecuente, más claro, es el quiste hidratídico, ¿no? Que los quistes hidratídicos, al inicio, cuando este quiste no está complicado, no se ha reventado y no ha vaciado su contenido cerca a la vía aérea, tiene una imagen radiopaca, ¿no?
similar a partes blandas, porque justamente el quiste, si hablamos hacia grandes rasgos, es una bolsita que tiene líquido en su interior, ¿no? Si bien el quiste diatrítico tiene una capa interna, una capa externa, la interna también se divide en otras dos capas, y luego recién viene el líquido. Pero cuando el quiste diatrítico no se rompe y no está complicado y no vacía su contenido al medio a partir de las vías respiratorias, entre una imagen radiopaca, como esta. Pero ya cuando el quiste es complicado, que decir, cuando el quiste se ha roto, ha vaciado su contenido a la vía aérea próxima y el paciente ha tenido la tos con vómica, pues hace de que ingrese aire a ese quiste y se forme el nivel hidroaéreo, ¿no? Aire arriba y líquido abajo, ¿no? El nivel hidroaéreo. Lo mismo que en este quiste gigante, ¿no? Se ve que la parte del quiste es un quiste diatrítico gigante que está afectando casi todo el pulmón. Imágenes radiológicas similares al quiste, tenemos el absceso de pulmón. ¿No? El absceso de pulmón, también vean, da una imagen radiológica con un nivel hidroaéreo, donde ahí se ve el aire y aquí abajo se ve el líquido. Pero lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial de un quiste, un quiste, sí, versus un absceso de pulmón. La clínica, ¿no? El paciente con absceso de pulmón tendrá expectoración purulenta, herrumbrosa, verduzca, con estrías de sangre. El paciente hará malo clínicamente. Por ahí incluso ya le pueden buscar el causas de absceso, ¿no? Si tiene las piezas dentarias completas, o sea, broncoaspirado, etcétera, etcétera, que puede llevar a hacer este diagnóstico diferencial dentro de lo que es un quiste y un absceso, ¿no? El absceso tendrá esa clínica, en cambio el quiste, pues, como el examen que les puse, pues, ¿no? En el primer examen, ¿no? El paciente tendrá clínica en forma brusca, aguda, de un minuto para otro, con toda esa expectoración, y esa expectoración blanquecina, ¿no? Como clara de huevo. Entonces la clínica nos hará el diagnóstico diferencial del quiste hidatídico versus el absceso de pulmón. Cuando esos quistes vacían su contenido, o esos abscesos también vacían su contenido, ¿no? Y se cura, pues como secuela o no, y que eso le va a quedar siempre, ¿no? Entonces, pues las cavernas son imágenes, ¿no? Resultado, mejor dicho, de enfermedades previas que ha tenido esa persona, como principalmente en nuestro medio, tuberculosis o quiste hidatídico o un absceso de pulmón. Que radiológicamente se ve la caverna como una imagen anular, ¿no? Como un anillo redondeado de bordes delgados o gruesos, bien lisos y regulares. Y si ustedes ven dentro de ese anillo, esa densidad radiológica, que es el pulmón, ¿no? El pulmón, uno de ellos es un corte así, y es un hueco a un lado y los lados otro hueco, ¿no? Entonces, otros patrones radiológicos que pueden verse en los campos pulmonares son las cavernas o cavidades, ¿no? Entonces, digamos, esos serían los patrones más frecuentes y más vistos para que ustedes sepan, ¿no? Describir alveolar, intersticial con sus 5 formas, el quiste hidatídico, absceso y la caverna, ¿no? Lo más, nódulos y masas también, obviamente, ¿no? Lo más frecuente en patrones radiológicos que afectan el parénquima pulmonar como tal. Ahora vamos a pasar al patrón radiológico que afecta la vía aérea. Perdón, ¿no? Que afecta la vía aérea como tal. O sea, donde va a ser afectada la tráquea o algún bronquio principal o algún bronquio lobar, digo, segmentario o subsegmentario, ¿no? Entonces, la patología de la vía aérea es la atelectasia o colapso pulmonar. ¿Sí? Atelectasia o colapso pulmonar, que es nada más, si la definimos, como la pérdida de volumen del espacio aéreo secundario a un cuadro de obstrucción, adherencia o compresión. A ver, en este ejemplo, ¿no? Dice que la atelectasia es la pérdida de volumen del espacio aéreo secundario a un cuadro de obstrucción.
En este ejemplo, en esta imagen, si vemos en este esquema, el lóbulo superior de hecho se ha atelectasiado, se ha colapsado, o sea, no le entra aire. ¿Por qué? Porque su bronquio de ese lóbulo se ha tapado, se ha obstruido. Y como decía ahí en la definición, la obstrucción puede ser por un cuerpo extraño, capaz una pepita, un mote, etcétera, tapa y te produce atelectasia. Pero algunas veces, ¿no?, puede ser, como dice ahí, a compresión. O sea, de que si nos imaginamos de que ahí tendría que verse el bronquio del lóbulo superior, ¿no? Como aquí se ve, vean, el bronquio del lóbulo medio y del inferior, tendría que verse una rama ahí también entrando al lóbulo superior. Pero puede haber una compresión, dice, justo capaz hay un ganglio que ha crecido en el ilio, a medida que va creciendo puede ir comprimiendo. O hay un tumor, ¿no?, como causas más frecuentes que producen compresión. Igual también obstruye la vía aérea, ¿verdad? Y te produce atelectasia o colapso. O dice también como adherencia, ¿no? Los pacientes que han tenido tuberculosis algún momento de su vida y han quedado con una secuela muy extensa, pues esa secuela, que nada más que es tejido fibrótico, se va a retraer y al retraerse, pues puede hacer de que produzca unas adherencias a los bronquios. Y como se va a seguir retrayendo, va a hacer que los bronquios también en algún momento lleguen a taparse. Entonces, la atelectasia o colapso es la pérdida del volumen del espacio aéreo por obstrucción. Al decir obstrucción, estamos diciendo de que hay un cuerpo extraño que está dentro de la luz de la vía aérea, ¿no?, que está tapando. Por compresión, donde dentro de la luz de la vía aérea no hay nada, está sanito, no hay nada que está obstruyendo, pero de afuera sí hay algo que empuja la vía aérea y puede producir la atelectasia o colapso. Eso es por compresión. O sea, sería una obstrucción en exoluminal, ¿no?, por fuera de la luz, no endoluminal, como en un cuerpo extraño. Y por adherencias, ¿no?, lo que ya les había dicho, de que hay una cicatriz secundaria a una enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, entonces aparte del parénquima pulmonar se fibrosa, forma tractos fibrosos, y eso se va retrayendo, y por adherencia así que también pueda comprimirse la vía aérea. ¿Cómo yo me doy cuenta radiológicamente de una atelectasia o colapso? De la siguiente forma. En este caso, el lóbulo superior es el que se ha tapado, se ha obstruido, por tanto, se ha colapsado el lóbulo superior. Hay signos directos para poder ver de una atelectasia o colapso. Justamente un signo directo es que la cisura se desplaza. Vean que tiene que estar la cisura aquí por la línea punteada, es desplazada hacia aquí arriba. La cisura está aquí. Entonces, un signo directo, desplazamiento de la cisura. Dos, otro signo directo es la radioopacificación, o sea que en el pulmón se va a ver una imagen radio-opaca, y es lógico, porque como no entra aire porque se ha tapado, entonces no va a ser el pulmón radiolucente, sino radio-opaco. Y agrupamiento broncovascular. El agrupamiento broncovascular no es nada más que el lóbulo superior, en este caso, pues se ha agrupado, ¿no? Se ha vuelto chiquito, se ha colapsado, justamente. Entonces, ese es el agrupamiento broncovascular. Entonces, los signos directos para poder ver una atelectasia, allá viendo en la radiografía, desplazamiento de la cisura que debe estar por aquí, se desplaza, y ahí arriba aparece. Dos, la radiopacificación, ¿no? ¿Ven? El pulmón en su parte superior no es negro, no se ve blanco, porque está radiopaco, porque no le entra aire. Y tres, el agrupamiento broncovascular, ¿no?, que se está refiriendo justamente a la opacificación que está afectando el lóbulo superior derecho, ¿no?, que sería el agrupamiento broncovascular. Entonces, esos son los signos directos: desplazamiento de la cisura y la opacificación en ese lugar. Luego tenemos signos indirectos. Fíjense, la tráquea, que debería estar bajando así paralela a la columna, vean que es una curva, ¿no? Se desplaza, es jaloneada. Entonces, un signo indirecto es que, pues, la tráquea es desviada hacia el lado de la atelectasia. Otro signo indirecto es que el ilio, por ejemplo, en este caso va a ascender, ¿vean? Desplazamiento del ilio. Hemos dicho que el ilio izquierdo es más alto, pero si vemos en la radiografía, el ilio derecho está al mismo nivel o incluso más alto. Como este lóbulo superior se ha colapsado, se ha atelectasiado, por ende ha jalado la tráquea aquí a su mismo lado, de igual forma va a ser también que el hilo ascienda, ¿no? Debido a que este lóbulo al colapsarse va a retraer y va a jalar las estructuras vecinas. Entonces,
El ilio en este caso va a ascender, igual el hemidiafragma en este caso se va a levantar mucho más, ¿no? Esos son los signos indirectos. Desplazamiento de la tráquea y el mediastino hacia el lado de la atelectasia, ascenso o desviación de la cisura hacia arriba, en este caso la atelectasia, y también el hemidiafragma del mismo pulmón se va a elevar también más de lo normal, ¿no? Vale. Entonces, eso es, ¿no?, lo que se va a ver los signos indirectos. Ahora vale aclararles, ¿no? Esto es lo que les he explicado, es porque la atelectasia en el lóbulo superior. Si la atelectasia fuese en el lóbulo inferior, el ilio no va a subir, ¿no?, sino va a bajar, va a descender más todavía. La tráquea no va a ser afectada porque no está ahí en el lóbulo superior quien esté cercano a la tráquea para que los retraiga o lo jale, ¿no? No va a haber. Entonces, ¿ven? Según qué lóbulo es el que se afecta, va a haber los signos indirectos, ¿no? La opacificación, digo, los signos directos siempre van a estar, pero los signos indirectos pueden cambiar según qué lóbulo se afecta. Ya les vuelvo a aclarar, ¿no? Es el lóbulo inferior derecho, el ilio baja. La tráquea no se va a afectar para nada. El hemidiafragma derecho también va a descender más, ¿verdad? Entonces, según si está afectado qué lóbulo, pues los signos indirectos pueden variar, ¿no? Y hacia, en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo, etc. ¿De qué hacemos diagnósticos diferenciales de la atelectasia o colapso? Pues una de ellas es de la neumonía. Justamente, como ven, dice acá, no todo lo blanco es neumonía. Si ustedes comparan esta imagen con la radiografía donde les mostré la neumonía lobar, van a darse cuenta que en la neumonía lobar la cisura no estaba tan desplazada, ¿no? La cisura simplemente estaba abombada o inflamada, nada más. Además, en la neumonía donde está la radiopacificación se puede ver el broncograma aéreo, ¿no? Y además, pues, también, además, diagnóstico diferencial del desame. Lo mismo, no todo lo blanco es desame. O sea que una atelectasia también podemos hacer diagnóstico diferencial del desame, ¿no? Pero en el desame ya vamos a ver que la imagen es homogénea. Entonces, no hay esas zonas grises o negras que se ven en las radiografías. Y además en el desame la tráquea es desplazada hacia el lado contrario. En cambio, la atelectasia, como en este caso, la tráquea es desplazada hacia el mismo lado del pulmón. Bien, entonces ese es el patrón radiológico de las vías aéreas, que es la atelectasia o colapso pulmonar. Una de las principales causas que producen colapso o atelectasia son los tapones de moco, ¿no? Entubados, sobre todo, se forman taponcitos de moco que obstruyen la vía aérea y producen atelectasia o colapso. Puede ser coágulos de sangre, puede ser algún objeto extraño, los niños sobre todo, ¿no? Famosas semillas de girasol, alguna pepita, un maní, etc. Cualquier cosa que ingrese en la vía respiratoria y te obstruya la vía aérea por dentro de la luz, son esas. Si te produce compresión, es por fuera del bronquio, ¿no? Por fuera de la vía aérea. Como les puse el ejemplo, un ganglio en el ilio que va creciendo y pues llega a comprimir el bronquio y lo obstruye. O por adherencias, otra causa secundaria, procesos cicatrizales, ya sea como la tuberculosis, como ejemplo. Ahora vamos a ver local. ¿Cuáles son los dos patrones radiológicos más frecuentes que vemos? Desame y neumotórax, ¿no? También le siguen masas pleurales. Lógicamente, ¿cómo se ve el desame? Pues ahí se va a ver como una imagen radio opaca, vean, homogénea, que es igualita, ¿no? Homogénea, que va a velar o a borrar los ángulos o senos, también llamado ángulo cardiofrénico derecho, que en seno cardiofrénico derecho, y ángulo costo diafragmal. Vean, los ángulos están velados, no hay. La imagen que está haciendo es una imagen radio opaca, homogénea, igualita, ¿no? Con un contorno, ¿no?, que va a dibujar justamente el nivel o la base de, hemos dicho, la parte superior del desame pleural, ¿no? Con una línea cóncava, ¿no? O un contorno cóncavo, que justamente este contorno cóncavo se conoce como línea de Damasua, ¿no? Y además, si se fijan,
pues aquí esta placa tiene el signo de la silueta, porque está posando y está velando parte del borde cardíaco derecho. Fíjense, no hay, el que tiene el signo de la silueta, ¿no? El desarme pleural está posando el borde del lado derecho del corazón. Entonces, el patrón radiológico del desarme pleural es una imagen radiopaca, homogénea, que ocupa los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos y de contorno cóncavo. Y que este contorno cóncavo se la conoce también como línea de Damaso. En este caso, bien, hay un desarme que está afectando la base del pulmón derecho y parte del campo medio. En este otra solamente está afectando la base. En ambas hay signo de la silueta. Aquí yo no veo el borde cardíaco derecho. Y en esta radiografía tampoco llego a ver el borde cardíaco izquierdo en su totalidad, ¿no? Fíjense, se está velando por la presencia de líquido. En este caso es un desarme pleural masivo. Todo el hemitórax derecho, fíjense, está lleno de líquido, ¿no? Una imagen homogénea que desplaza la tráquea hacia el lado contralateral. ¿Vean? La tráquea está desplazando hacia el otro lado. Toda una opacificación homogénea del hemitórax derecho. Toda la cavidad derecha está velada porque hay una gran cantidad de líquido que está bosando y está velando todo, ¿no? Como es mucho líquido, pues hace de que se desplace la tráquea en forma contralateral, ¿sí? Aquí otra radiografía donde ya no está marcada como marqué aquí yo, para que se dé cuenta o resalte la línea cóncava o la curva cóncava acá, ¿no? Bien, sin acá se hace forma el contorno cóncavo, ¿no? Del desarme pleural a nivel derecho. Está velando los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos. Obviamente aquí se ve sin la silueta que está presente porque no se ve el borde en las cavidades derechas. Y a su vez también, si se fijan, está velado también el seno costodiafragmático izquierdo, ¿no? No se ve. Hemos dicho que los ángulos de los hemodiafragmas tienen que terminar en punta de lápiz, ¿no? En forma afilada, ¿no? Y vean, no se ve para nada de ninguno de los lados. O sea que tiene un desarme pleural bilateral a predominio del lado derecho. En este caso, también aquí no se ve el ángulo costodiafragmático derecho, está velado. No tiene aquí su desarme pleural. Y si no, también se fija, parece que aquí está engrosada la pleura. Así que pues seguro que tiene una patología pleural donde ha hecho que se engrose la pleura y después produzca desarme, haya líquido y esté aquí velando o bosando. Fíjense que aquí no se ve bien la punta, no termina en forma afilada. Y aquí, por lo menos vean, sí se ve la punta, ¿no? Se ve más o menos que está teniendo más o menos algo afilado. O sea, entonces aquí hay el desarme pleural derecho, ¿no? Radiológicamente. Entonces, vean, ese es el patrón radiológico que afecta a la pleura, que es el desarme pleural. El tema como tal del desarme pleural vamos a hablar en teoría más adelante. Y de algunas otras cosas más, como por ejemplo el cáncer de pulmón, también vamos a hablar más adelante. No solamente aquí estamos hablando acerca de imágenes radiológicas. Pero por si acaso les aclaro, ¿no? Para poder hablar cómo se hace el desarme pleural, mejor dicho, cómo se hace el manejo del desarme pleural para llegar a un posible diagnóstico. Vamos a hablar de eso como tema más adelante, en teoría, ¿sí? Luego otro patrón radiológico, neumotórax. El neumotórax también, así tema como tal, como neumotórax, no solamente como imágenes, ¿no? Hablando de neumotórax, vienen las causas, tratamiento, todo así, también vamos a ver también más adelante cuando nos toque hablar en teoría. Ahora, las imágenes simplemente radiológicas, neumotórax, pues como yo me doy cuenta que es un neumotórax, por lo siguiente, yo voy a buscar una línea fina delgada, ¿no? Que está aquí, que es la pleura visceral que está envolviendo el pulmón, fíjense. Después toda la otra imagen radiolucente o la hiperclaridad que se ve aquí, todo ese negro que ustedes capaz piensan que es el pulmón, pues no, es el neumotórax, es el aire. ¿Por qué?
¿Por qué yo me doy cuenta que es neurotórax? Porque no tiene trama vascular. Dentro de esto que le ven si hay algunos vasos, no hay vasos. Ausencia de líneas vasculares, fíjense. No hay ningún vaso. Todo ese aire es el neumotórax. Entonces lo que yo busco es una línea fina delgada aquí, que es la pleura, que es la pleura visceral que está moviendo el pulmón. La imagen radiolucente o hiperclara es el neumotórax, donde hay ausencia de línea o trama vascular. Y el resto del pulmón que está aquí está siendo colapsado por el aire, ¿no? Que está comprimido y lo está colapsando. Como es un neumotórax grado 3, pues también desvía el mediastino hacia el lado contralateral. No vean cómo la tráquea está desplazando, está empujando hacia el otro lado. Vean un arco, ¿no? Está desplazando. Hay otra imagen en la radiografía. Aquí se ve el neumotórax, ¿no? En el pulmón izquierdo. Fina delgada, que es la pleura visceral. La hiperclaridad o hiperlucidez o radiolucidez, que es el neumotórax, que es el aire en el cual no hay líneas vasculares, hay ausencia. Y fíjense que de aquí a aquí sí hay, ¿no? Y hay líneas vasculares o hay trama vascular. Y el pulmón obviamente perdió su volumen, no ha sido colapsado. Como 1, 2 y 3 por lo siguiente, ¿no? Así a grandes rasgos, para clasificar el grado de neumotórax, se dice que grado 1 línea, cuando esta línea fina, delgada, que es la, no llega a la línea medioclavicular, se dice que es grado 1. Cuando llega es grado 2. Y cuando la sobrepasa es grado 3. Entonces fíjense aquí, la línea sí totalmente lo sobrepasa, ¿no? Después un grado 3. Esta llega casi a la línea medioclavicular, es un grado 2. Si ustedes se fijan en el otro pulmón, vamos a ver que aquí empieza una línea, empieza a ascender, sigue subiendo, va ascendiendo, ahí cruza la clavícula, sigue ascendiendo, cruza la clavícula y termina ahí. Uno puede decir, pero puede ser el borde interno de la escápula con una falsa imagen de un falso neumotórax, pero el cuerpo del hombre termina ahí y la línea empieza de aquí abajo, ¿no? De ahí ya empieza. Vean cómo va subiendo. No hay trama vascular. Entonces, este da un grado 1 porque no llega a la línea medioclavicular, grado 2 porque sí llega, y grado 3 porque lo sobrepasa, dijimos, el otro neumotórax. ¿Por qué es importante saber los grados? Porque depende del tratamiento. En el grado 2 hay que poner de urgencia un tubo en la cavidad pleural para que el aire se drene y se elimine. No se hagan las complicaciones de colapsar al pulmón y luego colapsar al corazón. ¿Sí? Y en cambio, en el grado 1 del neumotórax no se hace. En el grado 1 del neumotórax no se hace tratamiento, simplemente es internación, observación, hacer radiografías periódicamente cada 4 horas y después de unos 12 o 24 horas, si no pasa nada, se va de alta, es el neumotórax, se va a reabsorber. Bien, ¿alguien estaba hablando? Sí, doctor, en esa ¿O quería imagen, preguntar algo? No sé. sí, quería preguntarle sobre la imagen que estaba explicando ahorita. Em, Sí, las cúpulas diafragmáticas estaban aplanadas y aparte de eso, no habían los senos costrodiafragmáticos. en esta, Sí, doctor. ¿Eso sería un hidroneumotórax o sí, solamente neumotórax? sí, sí, un hidroneumotórax, ¿no? Líquido y aire, ¿no? Que capaz. La causa más frecuente de hidroneurosis es un accidente de tránsito o una herida con arma blanca, ¿no? Te apuñalan en el tórax y pues el puñal o cualquier objeto punzocortante va a lesionar la pleura y va a hacer que también lesione el pulmón. Por ende, pues hay líquido que va a llenarse en los senos o en los ángulos, que es sangre, y el aire, pues que va a ingresar del medio ambiente o ya sea del pulmón por la herida de arma punzocortante, ¿no? Habitualmente el hidroneumotórax es secundario a heridas en el tórax por armas punzocortantes
O por ahí, pues por algún trauma en el tórax que ha hecho que la ya se fracture y esa posibilidad fractura pinche también al pulmón y de esa forma haga de que haya hidroneumotórax. Sí, en esta imagen no hay el ángulo bien visible, así que parece un hidroneumotórax, ¿no? Y de ambos lados incluso, ¿no? No se ve bien. No sé qué va para este paciente, me he encontrado la imagen simplemente en internet. Así que, pues, ahí se ve el neumotórax. O a veces también nosotros podemos ocasionar el neumotórax, ¿no? Para terminar esto, ¿no? Hay un desame pleural y yo quiero sacar líquido para estudiar y yo, pues, por ahí, al hacer la punción diagnóstica de la toracocentesis, pues, puedo llegar a perforar o meter mucho hasta llegar al pulmón y también hago de que salga aire y produzcan hidroneumotórax, ¿sí? Entonces también muchas de las causas pueden ser iatrogénicas. Como les dije, cuando hablemos de neumotórax como tal, vamos a ver las causas de que se produce espontáneo, secundario, etc. Pero sí, aquí hay un hidroneumotórax, porque si se fijan, no hay los ángulos y la línea es bien horizontal, ¿no? Porque como que aquí hay líquido y aquí también hay líquido, ¿no? Pero es un hidroneumotórax bilateral. Perfecto. Y aquí otro ejemplo, ahí también se ve, ¿no? Aquí está la línea fina delgada que va ascendiendo. Y de aquí a aquí no hay trama vascular, la hiperclaridad, ¿no? Hay ausencia de líneas vasculares, se puede ser un neumotórax. Ahí nos quedaba una duda alguna vez porque pareciera que vean, por ahí va bajando justamente, ¿no? La parte del escápulo. Pero no llega tampoco hasta abajo, más o menos por ahí se ve. Y además nosotros quisimos ver con tomografía después para salir de la duda y evidentemente sí era un pequeño neumotórax, ¿no? Con la tomografía vas a poder detectar pues neumotórax bien pequeñitos, ¿no? Y más fiable que la radiografía, obviamente. Nosotros también teníamos esa duda, pero cuando hicimos la tomografía sí tenías un neumotórax esta pacientita. Entonces de ahí se ve el neumotórax. Bien, entonces son los patrones alérgicos de la pleura más frecuentes, ¿no? El desame pleural y el neumotórax. Y por último, ¿no? Para que tengan justamente conocimiento, también hay masas o tumores que afectan la pleura, ¿no? Y lógicamente esa masa o tumor que afecta la pleura nos da el signo de la afectación extrapleural, ¿sí? ¿Por qué extrapleural? Porque si se fijan en la imagen, en la radiografía, es como que si fuese una imagen que está fuera de la pleura, ¿no? Dice de afectación extrapleural, como si fuese una afectación de partes blandas, ¿no? A nivel de esa parte del hemitórax. Pero la característica de esta masa pleural o signo de afectación extrapleural es pues de que esa masa tiene un contorno, vean, bien definido, que va hacia el pulmón, convexo, nítido, que sus márgenes superiores e inferiores de esa masa de la pleura forman ángulos obtusos con la pared del tórax, ¿no? Ven, esta es la radiografía y ahí está el esquema, ¿no? Vean cómo aquí la pleura está engrosada y forma una masa, un tumor. No tiene edad, solamente es ahí la pleura engrosada y formando una masa o un tumor. Pues puede ser un tumor también de causa, puede ser un tumor benigno o un tumor maligno como el mesotelioma, que es un cáncer de pulmón maligno, o también como incidencia le puede seguir de que ese engrosamiento en la pleura forme ese aspecto de tumor, puede tener una secuela de que ha tenido antes el paciente sin ser nada malo, ¿no? Por ahí el ejemplo más claro les pongo, pacientes que tienen desame pleural secundaria tuberculosis, pues es el líquido de desame pleural secundaria tuberculosis, es decir, con proteínas, un exudado con proteínas, que pues pueden sanar con una secuela, ¿no? Con el engrosamiento en la pleura, ¿no? Ese líquido que es rico en proteínas, pues es como, les pongo el ejemplo, como cuando uno hace una gelatina, ¿verdad? Y lo deja con el tiempo, en la base de la gelatina se vuelve dura, pues más o menos así, ¿no? Con el tiempo se va a depositar ahí la albúmina, sobre todo las proteínas, va a hacer que esa parte de la pleura se engrose y te dé ese engrosamiento y que pueda ser imagen de una masa. O sea que también secuelas
secundarias a un desarme pleural puede darte esa secuela, ¿no? En la pleura como una especie de una masa, pero el diagnóstico definitivo será hacer con biopsia, salvo que el paciente ya nos diga también, ¿no? Sabe que doctor, yo tenía tuberculosis de joven, tenía líquido en mi pulmón, me han sacado 2 o 3 litros, aunque el líquido pleural no se drena a todos, simplemente hay que ver a quién drena y a quién no. Luego te dicen eso y me han dicho que tenía tuberculosis, doctor, y he hecho tratamiento por 6 meses, 9 meses, te dicen, y de ahí me ha quedado siempre esa manchita en mi pleura, me ha dicho que es secuela. Ah, entonces ya está, pues, ¿no? Ya te dice. Pero si tú estás pidiendo por primera vez y no sabes qué es, pues vas a terminar pidiendo que le haga la biopsia de la pleura y mande a analizar para llegar a un diagnóstico para saber cuál es la causa de esa masa de esa masa a nivel pleural. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a los patrones radiológicos que afectan el parénquima, la vía aérea y la pleura como tal, ¿no? Bien, a ver, antes de seguir, le hago una pregunta, pues están 2, 4, 6, 8, ¿no? Está John Jairo Escobar Pérez, está Ámbar Jorge, está Johnny Valencia, Dimar Fernando Delgadillo, Franklin Martínez, Yuri Bazón Sandy, Edith Quiroz y Claudia Ramírez, ¿no?